Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Encantados de compartir con todos ustedes. Reciban un cálido saludo todos los que nos sintonizan en el país y en el extranjero. Agradecidos con su fidelidad en este programa que busca hacer conciencia sobre la importancia de abrazar nuestra Carta Magna, amarla y respetarla. Tomás, Ada, ¿cómo están? Saludos, Guillermo. Muy bien, Guillermo. Para mí un inmenso placer compartir con ustedes y con nuestros amables televidentes. El contenido semanal de La Voz del Tribunal Constitucional para nosotros siempre será un privilegio que nos acompañen en este espacio, que además difunde el quehacer de esta alta corte en procura de que todos los dominicanos se sientan representados a través de decisiones trascendentales que impactan la vida de todos. Y esta semana en especial hablamos de los límites al derecho de propiedad y áreas protegidas, acción que ha tomado muy en serio este órgano jurisdiccional. Sobre este tema hablamos con el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, doctor Yotin Curi David. Conoceremos las realidades, logros y desafíos que tiene la República Dominicana sobre los límites al derecho de propiedad y áreas protegidas. Además, jurisprudencia constitucional, donde conoceremos la sentencia TC-167-13 que protege Loma Miranda. Decisiones TC donde la Alta Corte declaró el islote Cayo Levantado como propiedad de todos los dominicanos, así como las noticias y mucho más. ¿Qué les parece si iniciamos el contenido de esta semana conociendo qué dice el artículo 9 de la Constitución sobre el territorio nacional? Artículo 9. Territorio nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por 1. La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes, que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado Fronterizo y en las normas de derecho internacional. 2. El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes, la extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de limitación de fronteras marinas en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. 3. El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro electromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del derecho internacional. Párrafo. Los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios desarrollados en el mismo. Seguimos con La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana compartimos con ustedes una importante decisión emitida por el Tribunal Constitucional, donde declara a través de la sentencia TC 019413 que Cayo Levantado es de todos. Cayo Levantado es de todos. Año 2013. En proceso de partición de bienes familiares y en decisión judicial, fue incluido el islote de Cayo Levantado como parte de dicha partición. La familia Trinidad decía que tenía documentos
que le acreditaban como dueños y señores de la isla del Cayo de Samaná, y mucha gente o nosotros los comunicadores nos preguntábamos que estos documentos si eran ciertos, si eran originales o no, y para sorpresa nuestra los Trinidad decían que tenían documentos que eran hechos por alcaide, que tenían un documento hecho por la reina, y así sucesivamente venía desarrollándose un conflicto en los tribunales de la República Dominicana. Es más, esto hasta trascendió internacionalmente. El Tribunal Constitucional negó el usufructo privado del islote Cayo Levantado, ubicado en la provincia Samaná. En Samaná, de entre las aguas emerge, como mirando al cielo, eso que es nuestro. Y es que Cayo Levantado es de nosotros, es de todos los dominicanos. Esto trajo como consecuencia la tranquilidad de los inversionistas dominicanos y inversionistas extranjeros. Esta sentencia del Tribunal Constitucional llevó entonces a que el Estado garantizara la inversión extranjera ya hecha en Cayo Levantado. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comencemos. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, participó en la 17ª reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se desarrolla en Venecia de manera presencial y virtual para los países miembros. En esta reunión se trataron importantes temas sobre los tribunales constitucionales, así como la conferencia mundial que se llevará a cabo del 4 al 7 de octubre de este año en Bali, Indonesia. En la reunión, el magistrado Rey Guevara informó sobre los avances de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a celebrarse del 15 al 18 de mayo en Punta Cana. Destacó el gran entusiasmo que existe e informó que el tema de la conferencia será Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad. El magistrado Rey Guevara fue felicitado por el presidente del TC español, Pedro González Trevijano Sánchez, por el éxito de los trabajos preparatorios de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Seguimos con más noticias. El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia magistral Impacto Social de la Constitución Dominicana, en la que destacó que la Constitución vigente ha impactado la vida de la sociedad dominicana cuando establece que las normas e instituciones que conforman el ordenamiento jurídico estatal deben ser interpretadas y aplicadas tomando en cuenta la Carta Magna. Agradezco la deferencia que ha tenido la Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR, de invitarme a esta histórica provincia, tierra de gloria, de victorias nacionales, recio teatro de guerra, donde se forjó la dominicanidad triunfante contra la agresión haitiana, para dictar la conferencia titulada El impacto social de la Constitución Dominicana. Si bien nuestra Constitución protege ampliamente los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente en virtud del artículo 74.3, sino de la consagración explícita que ha hecho de ellos el texto constitucional. Consideramos, a su vez, como exigible y justificable, es necesario que dicha protección trascienda lo legal para garantizar en la práctica el respeto de los derechos fundamentales por parte de todos. Estuvieron presentes la magistrada del TC Alba Luisa Bert Marcos, la rectora de UTESUR María del Rosario Melo Núñez y los integrantes del Consejo de Directores de esta Casa de Altos Estudios.
Seguimos con más noticias. La directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Mayra Cabral, sostuvo una reunión con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, para coordinar el Plan General de Trabajo y propuesta de un programa para la enseñanza de la Constitución en instituciones de educación superior. En la reunión, en la que también participaron la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rosalía Sosa Pérez, y la asesora de la presidencia del TC, Laia Rojas, también se acordó la ejecución de algunos de los compromisos pautados en el acuerdo interinstitucional entre el TC y el MESIT. A través de dicho convenio, suscrito en el año 2020, ambas instituciones se comprometieron a unir esfuerzos con fines de desarrollar proyectos de docencia, investigación y extensión, intercambio de formación y capacitación, así como la consecución de publicaciones de interés mutuo. Esto constituye un avance en relación al cumplimiento del referido artículo que tanto ha insistido el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, en su anhelo de promover una generación constitucional comprometida. Pero aún hay más noticias. El Tribunal Constitucional finalizó con éxito la tercera versión de la Feria Patriótica, donde estudiantes y servidores constitucionales pusieron a prueba lo aprendido durante esta jornada académica. En el evento cultural educativo participaron 10 centros educativos de Santo Domingo y el Distrito Nacional y 30 servidores constitucionales, quienes abordaron temas relacionados con los símbolos patrios, las gestas patrióticas, la cultura dominicana y el quehacer del Tribunal Constitucional. En las expresiones temáticas, que contaron con la participación de 100 estudiantes y 8 servidores constitucionales, resultaron ganadores del primer lugar los representantes del Liceo Francisco Alberto Caamaño de Ño, con el tema Nuestra música y el folclor dominicano, quienes obtuvieron como premio medallas de honor, mientras que los estudiantes del Centro de Excelencia Salesiano Profesor Liduvina Cornelio disertaron sobre el patrimonio cultural y material de Santo Domingo, lograron el segundo lugar y recibieron certificados de reconocimiento. Los ganadores de la Batalla del Conocimiento, el servidor constitucional José Guillermo Enríquez, editor de audiovisuales de la Dirección de Comunicaciones, y los estudiantes del Instituto San Juan Bautista, fueron premiados con un teléfono inteligente. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Mayra Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales, quien valoró el trabajo realizado por los centros educativos y por los servidores constitucionales. Hasta aquí este segmento informativo en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. No se mueva, porque tras la pausa mucho más de nuestro contenido. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana celebramos el Día Mundial del Agua, un tema de gran importancia internacional debido a la alta relevancia y demanda de este vital recurso que ha sido impactado negativamente por las actividades humanas que suponen huellas imborrables que atentan contra los suministros que naturalmente nos ofrece el planeta. Es por esto que en esta ocasión queremos compartir con ustedes este maravilloso trabajo. El recurso del agua, de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Dominicana, constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Las fuentes de agua dulce como ríos, lagos, humedales y pozos son primordiales para la vida humana. Entre sus principales usos están para beber o consumo humano, para quehaceres domésticos, aseo, abastecimiento para su distribución, vías redes instaladas para esos fines, uso agrícola e industrial, generación de electricidad y otros. Sin embargo,
es necesario consignar que el agua es un recurso que se está agotando a nivel mundial, lo que no es óbice para que exista la obligación por parte de las autoridades de servir agua potable a la población para evitar enfermedades. En nuestro país, el uso del agua está regulado por la Ley número 64-00, o Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 25 de julio del 2000, la cual, en su artículo 1, señala que la misma tiene por finalidad regular la explotación, uso y aprovechamiento del recurso agua, así como también la preservación de su calidad y cantidad para lograr el desarrollo sustentable de la nación. A nivel internacional, desde diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, mediante resolución 47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, efeméride que comenzó a celebrarse a partir de 1993. Con la medida se busca crear conciencia acerca de la crisis mundial del líquido y la necesidad de buscar medidas para preservarlo de manera que sea almacenado con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible, pues el agua es indispensable para una vida humana digna. Por ello, nunca como hoy cobra mayor vigencia aquel eslogan de don Pedro Justiniano Polanco que afirmaba: "El agua es vida, no la desperdicies". Hola amigas y amigos, soy José Luis Hernández Cedeño. Esto es Jurisprudencia Constitucional. En esta ocasión vamos a tratar lo que es una decisión de las más trascendentes que ha dictado el Tribunal Constitucional en materia de medio ambiente. Se trata de la decisión 167-13, una decisión que marca un hito en lo que es la justicia constitucional en nuestro país. En esa ocasión, la empresa Falconbridge Dominicana, Strata Nickel, tenía unas pretensiones de realizar una explotación minera en lo que conocemos todos en la ubicación de Loma Miranda. Ante estas pretensiones, estos aprestos, unos técnicos ambientalistas, esto despertó lo que era el interés de muchas de las asociaciones ambientalistas, sociedad civil, y estas personas interpusieron un recurso de amparo en la jurisdicción de La Vega. La sala apoderada fue la tercera sala penal del Distrito Judicial de La Vega en atribuciones de amparo. Este tribunal acogió la acción de amparo interpuesta y ordenó que esta empresa no contaba con los estudios y con la permisología para realizar la explotación minera. Ante esta negativa y ante esta sentencia, la empresa minera recurre al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un recurso de revisión de amparo, solicita a organismos de alto nivel de competencia en esta materia, como lo fueron en este caso la parte local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Academia de Ciencias. Estos dos órganos rindieron sendos informes que fueron publicados y conocidos, y a partir de estos informes determinaron que la zona de Loma Miranda constituía una gran reserva de recursos hídricos, de protección a la fauna, a la flora, y que el impacto que podía tener una actividad minera en esa zona podía tener consecuencias para las futuras generaciones. El tribunal, cuando recibe los informes de estos dos órganos muy calificados, repito, el Programa de Naciones Unidas y la Academia de Ciencias, estos informes eran desfavorables a las pretensiones de la empresa minera. Y con lo cual el tribunal, armonizando estos derechos, el derecho a la empresa, al trabajo, pero por otro lado el derecho al medio ambiente, fundamentó que la actividad minera podía poner en riesgo no solo esa zona, sino a las futuras generaciones. De ahí que el tribunal optó por confirmar lo que había dictado el juez de amparo en La Vega y
Con esta decisión se convirtió en un gran precedente en materia medioambiental de las sentencias dictadas por el tribunal en esta materia. Como hemos visto, la decisión 167-13 dictada por el Tribunal Constitucional constituye uno de las decisiones más relevantes en materia de medio ambiente por el Constitucional. Hasta aquí, amigas y amigos, su segmento Jurisprudencia Constitucional. Amigos, continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en el reportaje vamos a ver qué establece la Constitución y las leyes sobre los límites al derecho de propiedad y cuándo el Estado puede o no expropiar un bien. Veámoslo. Límites al derecho de propiedad y áreas protegidas. Se trata de un tema interesante y al mismo tiempo conflictivo, pues a nadie le gusta que le limiten sus derechos, aunque por lo general se ignoran los deberes. Y si las personas objetan que le limiten sus derechos, menos que les quiten sus propiedades mediante el mecanismo de la expropiación o declaratoria de utilidad pública. Sobre el particular, el juez emérito de nuestro Tribunal Constitucional, Dr. Yotin Curi David, sostiene en su obra Límites al derecho de propiedad y áreas protegidas de la colección de obras editadas por esta alta corte que el derecho de propiedad está sujeto a restricciones cuando el interés general está por encima del interés particular. Lo relativo a los límites al derecho de propiedad y las áreas protegidas está regulado por la Ley 6400, promulgada el 18 de agosto del 2000, y a través de la misma se creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amén de figurar en varios artículos de la Constitución vigente proclamada el 13 de junio del 2015. Al tratar sobre los límites al derecho de propiedad y las áreas protegidas, debemos enfocarnos en qué dice la Constitución Dominicana sobre esos aspectos y acerca de las leyes adjetivas que regulan la materia. Por ello, debemos partir de que República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, basada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Son varios los artículos de nuestra ley fundamental que se refieren a los derechos, sus límites y las áreas protegidas. Por ejemplo, el artículo 51 de la Constitución se refiere al derecho de propiedad y en ese sentido señala: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. A renglón seguido expone varios acápites. El primero dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. En cuanto al segundo, precisa: el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada. Y tercero, dice: se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica. En un cuarto acápite, nuestra ley de leyes señala: no habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas. Mientras el quinto aduce: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Pero hay más. En el acápite del artículo 51 de la Constitución se explica: la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico.
En lo relativo a las áreas protegidas, el tema es abordado en el artículo 16 de nuestra Carta Sustantiva, el cual señala: la vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la nación y son inalienables, e inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las 2/3 partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional. El magistrado Curi David, en su obra Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas, enfoca lo relativo a la teoría del acto administrativo, los diferentes tipos y actos, los instrumentos jurídicos para regular el derecho de propiedad y el marco legal que regula las áreas protegidas. Analiza por igual el derecho de propiedad y la posición asumida por el Tribunal Constitucional en relación a los límites que tiene este derecho, en tanto que el autor trata de desmitificar la concepción absoluta del derecho de propiedad consagrada por los franceses en el Código Civil de 1804. Agrega más adelante lo relativo a la anulación y limitación del derecho de propiedad, en particular lo referente al interés social, pues que las limitaciones al derecho de propiedad no necesariamente generan derechos a indemnizaciones para los propietarios. En ese tenor indica que se trata de un tema delicado sobre el cual no existe consenso ni en la doctrina ni en la jurisprudencia que sirva de apoyo para que se pueda tomar una posición concreta, lo que obliga a revisar cada caso en particular. Para lograr una revisión adecuada, los responsables de realizar esa labor cuentan con instrumentos idóneos para concretarlo, como son la Constitución de la República, el Código Civil e instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre la materia. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el doctor Yotin Curi David, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, sobre el tema Límites al Derecho de Propiedad. El doctor Yotin Curi es abogado, doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Cuenta además con una maestría en Administración del Estado por el Instituto Global de Altos Estudios en coordinación con la Universidad de Salamanca, España. Tiene también una maestría en Derecho Constitucional, concentración Jurisdicción Constitucional por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Pucamaima y la Universidad Castilla-La Mancha de España. Está pendiente de defensa de tesis para optar por el segundo doctorado ante esta última maestría. Fue juez del Tribunal Constitucional en el periodo 2012-2018 y es autor de las obras Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas y Apuntes para la Incorporación del Fondo de Comercio en la República Dominicana. Bienvenido al programa, doctor Yotin Curi. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Aquí estamos nuevamente, me siento como en casa. Hacía mucho que no venía al programa del Tribunal Constitucional. Doctor, a su juicio, ¿es la función social de la propiedad un límite a este derecho? Fíjate, Ariel, hay varias tesis en ese sentido. Hay quienes lo ven como un límite, otros lo ven como una parte intrínseca, inherente a lo que es el derecho de propiedad. Yo me inclino por este último aspecto de que la función social es inherente, es propia, es una parte intrínseca del derecho y no propiamente un límite.
Lo que pasa es que el propio Bruce Ackerman, el jurista norteamericano, que es profesor de la Universidad de Yale, ha propuesto una redefinición del derecho de propiedad y de los poderes regulatorios, porque ellos tienen allá el esquema de lo que es la regulación expropiatoria, es decir, son las medidas que adopta la administración que sin constituir expropiaciones propiamente son medidas que afectan sobre todo el valor económico de la propiedad. Ellos tienen este esquema, el valor económico, no el contenido esencial como en el derecho español. Y sobre ese esquema él ha propuesto una redefinición de los límites y ha hecho aportes reflexiones muy interesantes sobre el derecho de propiedad. Entonces, claro, te reitero que la regulación expropiatoria es lo que nosotros denominamos aquí impropiamente una expropiación indirecta, cuando la administración adopta una medida que neutraliza hasta cierto punto el derecho de propiedad. Lo que ocurre es que en la tradición jurídica nuestra, que es el derecho francés, artículos 544 y siguientes del Código Civil, la propiedad es un derecho absoluto, porque la Revolución Francesa de 1789 fue dirigida por burgueses y habían dos derechos fundamentales en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son la libertad y la propiedad. Por eso vemos en la definición del código que el derecho de propiedad, que el propietario puede hacer lo que quiera con su cosa, tiene derecho de uso, goce y disposición. Pero esa concepción burguesa del derecho de propiedad ha cambiado significativamente con ocasión del desarrollo del derecho constitucional. Lo que ocurre es que nosotros hemos entrado tarde en el concierto de la justicia constitucional, porque apenas fue en la Constitución del 2010 cuando finalmente cuajó la figura del Tribunal Constitucional, que comenzó a funcionar 2 años después. Es decir, pero ya en el constitucionalismo hispanoamericano ya se había desarrollado sustancialmente lo que era la función social y nosotros lo venimos, ¿verdad?, a asimilar y a comprender ahora. Por eso tú ves que en la práctica numerosos abogados se resisten a reconocer que la propiedad puede ser objeto de restricciones, de regulaciones, porque no conciben, la mayoría de los abogados dominicanos acostumbrados, ¿verdad?, a la definición del Código Civil, que la propiedad pueda tener algún tipo de limitación. Y eso se ve mucho con el tema de las áreas protegidas, cuando se declara una zona parque nacional, que implica cualquier disminución en el ejercicio del derecho. Entonces vienen todas estas discusiones y por eso, bueno, tú bien sabes que en el Tribunal Constitucional está lleno de impugnaciones y de personas pidiendo indemnizaciones por una limitación al derecho que no es propiamente, no es ni siquiera una expropiación, porque la expropiación ya es otra cosa. Ahí sí cabe, obviamente, pedir o solicitar una indemnización porque se prevé el justo pago. Doctor, ¿toda limitación al derecho de propiedad genera necesariamente un derecho a indemnización al propietario? No todo, no. Y ahí tenemos nuevamente que matizar. Fíjate, por eso es que es tan difícil este tema. Hay limitaciones que son, o restricciones que son tan severas que equivalen a una expropiación de facto. Y ahí sí procede una indemnización. Pero cuando se trata de limitaciones en la que subsiste el derecho, por ejemplo, en muchas áreas protegidas, por ejemplo, te voy a citar un caso concreto de un amigo que tiene una propiedad en Valle Nuevo, en Constanza. Él va, disfruta de su propiedad. Lo que pasa es que no puede hacer lo que quiera en ese entorno porque hay restricciones. Y eso pasa en muchas áreas del país. Cuando se le permite al propietario un resquicio o algún tipo se le busca la salida para que pueda disfrutar de su propiedad, aún así sea limitada, en esos casos no procede la indemnización porque ahí entra en juego lo que es el contenido, la función social, que como te reitero es parte del contenido esencial del derecho de propiedad luego de la Constitución del 2010. Pero cuando la restricción es tan severa, y ahí es bueno ver la ley de áreas protegidas, la categoría 1,
que es muy restrictiva. Ahí sí hay necesariamente que indemnizar, y en las 2 en algunos casos, pero en la 3 y la 4, es decir, cuando no es tan severa la restricción, en esos casos no cabe indemnización. Por eso es que no hay una fórmula, Ariel, no hay una fórmula general ni salomónica para estos casos, sino que es casuístico. Hay que verlo caso por caso para saber cuándo amerita una indemnización y cuándo no. O sea, eso es muy relativo. No hay no hay posibilidad de elaborar una solución de principio, una fórmula general, porque la verdad que ni en el derecho anglosajón ha sido posible, ni tampoco en el derecho nuestro. Los españoles, te reitero, que para mí tienen el mejor sistema, se fundamentan hasta qué punto es restringido el contenido esencial. Entonces ahí hacen un ejercicio de proporcionalidad, de ponderación. Los norteamericanos, en cambio, se fundamentan en el valor económico. Si la medida de la administración disminuye el valor económico de la propiedad, fíjate que tienen otro criterio, entonces ahí también entran en el mismo ejercicio de proporcionalidad y ponderación, y unas veces conceden indemnización y otras no. Pero la propiedad en sí es un tema que todavía suscita, fíjate, luce simple, pero suscita muchas dificultades, y por eso en el derecho internacional, en muchos tratados se prevé que cualquier limitación a la propiedad debe ser indemnizada, porque para garantizar la inversión extranjera, sobre todo, para proteger la inversión extranjera, y no le llaman propiedad en esos tratados, sino le llaman inversión. Utilizan el término inversión, pero eso es para proteger, ¿verdad?, los capitales foráneos que van a invertir a otros países. Hay juristas que entienden que el derecho de propiedad no tiene una naturaleza de derecho fundamental. ¿Cuál es su valoración al respecto? En la Constitución nuestra es un derecho fundamental, pero para los españoles, por ejemplo, no es un derecho fundamental. Ellos lo tildan como un derecho subjetivo debilitado. Ellos lo consideran un derecho importante, un derecho constitucional, como lo es la libertad de empresa, la propiedad, pero no un derecho fundamental. Nosotros tendríamos eventualmente, Ariel, que hacer un ejercicio similar. Eso tiene que hacerlo el Tribunal Constitucional en algún momento, porque para mí no todos los derechos que están bajo el título de los derechos fundamentales lo son. No es la colocación o la ubicación en el texto constitucional lo que le confiere el carácter de fundamental, sino la naturaleza misma del derecho. Y honestamente, por lo voluble, por lo limitable que es, y por ceder tan fácilmente al interés general, para mí el derecho de propiedad no tiene la connotación de un derecho fundamental, como tampoco lo tiene la libertad de empresa. Son derechos económicos ciertamente muy importantes que configuran lo que es la Constitución económica, que por cierto es el tema de la tesis que estoy elaborando actualmente, Ariel, de los diferentes tipos de Constitución económica, y es muy interesante porque ahí tienes que ver lo que es la Constitución económica liberal, la intervencionista, que es la nuestra, y la del Estado y la marxista, en la que se suprime el derecho de propiedad. Lo que existe es la propiedad colectiva. Entonces, nosotros tenemos la Constitución del Estado Social, que es la Constitución económica intervencionista, es decir, nosotros no aceptamos la fórmula de un Estado liberal puro, porque eso sería dejarle al mercado que determine lo que es la economía, lo cual es muy peligroso, sobre todo para los sectores más vulnerables, y tampoco llega al extremo de suprimir la propiedad, como sucede con las constituciones económicas marxistas. Entonces, hemos buscado un término medio, el Estado social. Tenemos un sistema de libre mercado, pero con la intervención estatal a fin de garantizar o reconducir el curso de la economía para fin de proteger a los sectores más vulnerables, a los más pobres. Entonces, esa es la fórmula nuestra, porque la Constitución del Estado Social es la intervencionista, pero retomando nuevamente el hilo de tu pregunta, Ariel, a mi juicio no es un derecho fundamental, es un derecho constitucional,
yo me inclino mucho por la fórmula que dan los españoles. Es un derecho constitucional, un derecho no tanto así como un derecho subjetivo debilitado, como le llaman ellos, pero es un derecho sumamente importante, sobre todo para definir lo que es la Constitución económica. Muy interesante. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con esta interesante entrevista con el magistrado Yotin Curi. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos conversando con el doctor Yotin Curi David sobre el tema limitaciones al derecho de propiedad. Doctor, ¿en qué medida el régimen de las áreas protegidas limita el derecho a la propiedad? Bueno, sí, la nueva ley sectorial de áreas protegidas contempla una serie de categorías, parques nacionales, monumentos, en fin. Tiene una serie de categorías que son limitaciones al derecho de propiedad. ¿Qué pasa en la práctica? Que cuando se dicta algún decreto, por ejemplo, declarando parque nacional o una ley, o se aprueba una ley, entonces vienen los temas de que hay que indemnizar a los propietarios porque se disminuye el derecho de propiedad. Por ahí volvemos nuevamente, hay que ver en qué categoría específicamente cae y hasta dónde llega la limitación. Porque si se le permite algún tipo de uso, de disfrute de la propiedad al dueño, no hay que indemnizar, porque ahí se activa la función social. Ahora cuando se suprime en la práctica el derecho, entonces ahí sí, porque es una medida tendente a una expropiación, equivalente a una expropiación de facto. Y hay que ver caso por caso, porque es que no hay una solución general para estos temas. Es difícil, ni en el derecho nuestro, ni en el derecho anglosajón tampoco, donde hay incluso sentencias contradictorias, porque en algunos casos se conceden indemnizaciones y en otras no, casos que son muy similares y se hace difícil deslindar porque en este sí, porque en este no. Pero bueno, el tema es que es un tema de controversias y será siempre un tema de controversias el de la propiedad. Por eso tiene razón Ackerman cuando dice que hay que redefinir los límites de este derecho y del poder regulatorio de la administración. O sea, es, Ariel, un tema bastante peliagudo, complejo, que requiere siempre, va a requerir un ejercicio de ponderación, de proporcionalidad, de equidad en cada caso concreto, pero yo creo que la fórmula de ver hasta la intensidad de la afectación en el contenido esencial del derecho, ahí es que estaría la clave para uno más o menos saber hasta dónde llega para saber si procede o no la indemnización. Doctor, usted es un especialista en materia de fondos de comercio. Hay todo un debate cuando se expropia un inmueble y en ese inmueble, por ejemplo una plaza comercial, hay negocios comerciales. Hay quienes plantean que no solamente se le debe pagar al dueño del inmueble, sino que también se debe compensar a los que tienen comercios en el inmueble. Exacto. ¿Cuál es su parecer al respecto? No, estoy totalmente de acuerdo con eso, no solamente al propietario, sino también al propietario del fondo, que nosotros le llamamos impropiamente punto comercial. Pero fíjate, lo que ocurre es que nuestra legislación no reconoce el fondo de comercio. No está previsto ni en la ley adjetiva ni en nada. En un proyecto de Código de Comercio que se elaboró a finales de los años 90, se introdujo, pero el proyecto no fue sancionado en las cámaras legislativas. Entonces aquí hay muchas decisiones malas de la Suprema Corte de Justicia, donde no reconoce el fondo, o sea, lo reconoce que existe,
pero no lo protege en su decisión. O sea, existe en Francia y también existe entre nosotros, aunque no tengamos una ley, es indiscutible que una persona, un arrendatario, un comerciante arrendatario puede perfectamente desarrollar en un local alquilado un punto o un fondo de comercio que pueda incluso tener mayor valor que el inmueble mismo en el que opera. En cambio, hay una sentencia bastante penosa, Ariel, dictada en la Suprema Corte de Justicia hace algunos años, ¿no? Eso fue en Santiago, donde a un comerciante, un descendiente de árabes, no se le reconoció el punto comercial. No, sencillamente se le desconoció. La Suprema dijo, bueno, sí, los elementos son tales y tales, pero al final, cuando en el dispositivo no tomó en cuenta el valor del punto comercial, lo cual es muy penoso. Yo incluso llegué a hablar con un magistrado y le hice saber mi inconformidad con esa decisión. Me dijo, sí, es cierto, quizá en otra especie eso, habrá que volver sobre ese criterio, pero definitivamente nosotros no protegemos el fondo de comercio o punto comercial, como le denominamos nosotros, y es necesario ya que en nuestro país el legislador se ocupe de ese punto, de esa materia, porque eso incluso frena el desarrollo del comercio, deja desprotegidos a muchos emprendedores que con su trabajo, con su ingenio, logran acreditar un inmueble que no es propio, alquilado, logran acreditar un negocio y luego de buenas a primeras son desalojados de manera abrupta o el inmueble es adjudicado producto de una deuda del propietario del inmueble y es desalojado de manera brutal sin ningún tipo de consideración del local. Usted sabe, doctor, que sobre el tema de la propiedad siempre ha habido mucho debate y muchos inconvenientes en la vida social, porque muchas personas, propietarios legítimos, son víctimas de invasiones o tienen inquilinos que muchas veces se niegan a abandonar la propiedad a pesar de incurrir en falta de pago. Y a veces la propia legislación pone trabas para que los propietarios puedan hacer valer su legítimo derecho de propiedad. No es una limitación formal, pero en los hechos son dificultades para el propietario. ¿Cuál es su valoración y qué exhortación usted hace a los propietarios que están en esa dificultad de poder hacer valer su propiedad? Sí, ciertamente hay muchos obstáculos, Ariel, como tú señalas. El Tribunal Constitucional ha ido removiendo algunos de ellos, como fue, por ejemplo, la sentencia de que no era necesario contar con los depósitos en el Banco Agrícola para poder desalojar a un inquilino moroso o a cualquier inquilino, porque la verdad es que esa serie de trabas dificultan en la práctica los desalojos, sobre todo de inquilinos morosos que duran años sin pagar en inmuebles alquilados. Entonces, en eso el tribunal ha hecho una labor encomiable porque ha ido despejando el camino, pero no basta eso. Es necesario que se elabore una nueva ley que haga más expedito el desalojo de los inquilinos, claro, cuando existe una causa que lo justifique, porque eso frena incluso la inversión inmobiliaria de muchas personas. Ustedes me dicen, bueno, yo prefiero vender que alquilar, porque el riesgo de tener que bregar con un inquilino moroso, defectuoso, es ciertamente traumático. Y eso podría mejorar en la medida que se apruebe una ley que haga más expedito, más fácil, más transparente el tema del desalojo. Y con el tema, con las invasiones de terreno, ese es un problema que no cesa en nuestro país, porque hay muchos padres de familia, entre comillas, que se dedican, son bandas, a penetrar en terrenos de personas y hacen un barrio en una semana, te fabrican. Tú te dices, ¿cómo es posible? Porque son bandas organizadas y luego al propietario, para poder desalojar a esa gente, le cuesta un dineral y si es que logra hacerlo, muchas veces tiene que dejar eso por perdido y tratar de reclamarle al Estado, pero el Estado entonces dice, bueno, ahí no hay ninguna expropiación, no hay nada, y se forma un barrio de manera espontánea y se pierde la propiedad, tan sencillo como eso.
Otras veces, yo que lo he vivido, se va la policía para detener las invasiones y uno no recibe muchas veces el apoyo de la policía porque no se quieren meter en esas cosas, porque eso tiene un costo político. Es decir, son temas tan difíciles en la práctica que ciertamente tener aquí el derecho de propiedad corre mucho peligro, sobre todo con instituciones débiles como las nuestras. Por eso es necesario que fortalecernos institucionalmente y tratar de que se aprueben leyes, normas que faciliten una convivencia más diáfana, más transparente con el tema de los inquilinos, porque ciertamente, y también para los propietarios, porque reitero, cuando a veces tú solicitas y llevas toda tu documentación que te la piden a la policía, por ejemplo, no recibes respuesta. Es difícil. Son temas complicados, pero eso es propio de nuestra debilidad institucional, en algo que debemos trabajar a fin de que eso pueda cambiar en algún día. Muchas gracias, doctor Yotin Curi David, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias, Ariel, por la invitación, siempre a tu orden. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Yotin Curi David sobre el tema límites al derecho de propiedad. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Descarga ya la app del Tribunal Constitucional MiTCRD y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Descárgala ya. Gracias por continuar con nosotros. En la efeméride constitucional de esta semana vamos a conocer a quién escogió la Soberana Asamblea Nacional como su presidente para dirigir el grupo de legisladores que aprobaron la Constitución de 1866. Luego del acuerdo para reformar la Constitución de la República de 1866, se reúnen los responsables de llevar a cabo esa decisión, y para ello se hacía necesario designar al presidente de la Soberana Convención Nacional que realizaría los trabajos modificatorios de la Carta Sustantiva. En la sesión resultó electo como presidente de dicha convención el general Jacinto de la Concha, diputado representante de Santo Domingo, quien se había distinguido por su labor patriótica como uno de los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria, junto al padre fundador Juan Pablo Duarte y destacado héroe de la gesta del 27 de febrero de 1844. La asamblea fue instalada el 4 de abril de 1868, pero su labor constituyente se postergó, por lo que se designó una comisión de los asambleístas para escoger uno entre varios textos constitucionales de los que habían regido en República Dominicana, seleccionando estos la versión sustantiva de diciembre de 1854. El 18 de abril se produjo la lectura y discusión de las modificaciones propuestas, y estas fueron aprobadas por los participantes en la llamada Soberana Convención Nacional, y 5 días después se remitió al Poder Ejecutivo para su proclamación. Y así llegamos al final del programa de esta semana, agradecidos por su sintonía y esperando que haya sido de su agrado. Recordándoles que cada semana también tienen una cita en este espacio. Recuerde que puede volver a ver este episodio de La Voz del Tribunal Constitucional accediendo a nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Escucha además nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts. Queridos amigos, nos encontramos la próxima semana donde nos comprometemos a llevarles un contenido que resulte de interés para todos para seguir impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.